Si cada mañana te levantas con energía, desayunas lo que siempre has desayunado, y aún así sientes ese cansancio que llega justo 1 o 2 horas después de comer, si notas que te cuesta concentrarte por la tarde o que tienes esa sensación de hambre extraña aunque acabas de comer, entonces este video es exactamente para ti. Porque hay algo que millones de personas mayores de 60 años hacen cada mañana, convencidos de que están cuidando su salud, y en realidad están disparando silenciosamente su azúcar en sangre desde el primer momento del día. Y lo más desconcertante no es el daño en sí. Es que nadie les dijo que ese desayuno que llevan décadas comiendo, ese que parece tan saludable, está saboteando todo lo demás que hacen bien durante el resto del día. Hoy vas a descubrir exactamente cuáles son esos desayunos que parecen inofensivos, pero que están generando picos de glucosa que tu cuerpo ya no maneja igual que antes. Y vas a conocer 3 alternativas concretas, accesibles, que puedes empezar a usar mañana mismo, sin gastar más, sin dietas complicadas, sin renunciar al placer de desayunar bien. Pero quédate hasta el final, porque voy a revelarte un hábito de apenas 10 minutos que multiplica el efecto de todo lo que vayas a cambiar en tu desayuno, y que la mayoría de personas nunca aplica simplemente porque nadie se los explicó de esta forma. Hola, soy el Dr. Adrian Santos. Durante más de 18 años me he especializado en metabolismo y enfermedades crónicas en adultos mayores, y en todo ese tiempo he visto el mismo patrón repetirse una y otra vez. Personas que controlan sus medicamentos, que caminan, que evitan el azúcar, pero que cada mañana comienzan el día con un desayuno que genera el mismo efecto que tomar azúcar directamente. Y el problema es que nadie lo habla en la consulta, porque en 15 minutos no hay tiempo para explicar lo que voy a contarte hoy. Este video no es para asustarte. Es para darte la información que mereces tener, con evidencia científica, explicada de forma clara, para que tú decidas con conocimiento real. Antes de continuar, recuerda que todo lo que comparto aquí tiene fines educativos y no reemplaza la orientación de tu médico personal, especialmente si estás bajo tratamiento para diabetes o presión alta. Necesito que entiendas algo fundamental antes de hablar de los desayunos, y para eso quiero que imagines que tu páncreas es como una pequeña fábrica que produce insulina, esa hormona que actúa como una llave para abrir las células y permitir que la glucosa entre y se convierta en energía. Cuando eras joven, esa fábrica trabajaba con gran eficiencia. Comías, subía el azúcar, la fábrica producía insulina rápidamente, el azúcar bajaba y todo volvía al equilibrio en poco tiempo. Pero después de los 60 años, esa fábrica empieza a trabajar más lento. No porque esté dañada necesariamente, sino porque años de picos de glucosa repetidos, de comidas procesadas, de estrés acumulado, han ido desgastando los receptores de las células, haciéndolos menos sensibles a esa llave. Los científicos llaman a esto resistencia a la insulina. Y lo que significa en la práctica es que ahora necesitas más insulina para hacer el mismo trabajo. La fábrica trabaja más, se fatiga más, y mientras tanto, la glucosa permanece más tiempo elevada en la sangre, dañando silenciosamente los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos y los nervios. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care siguió durante 12 años a más de 4,000 personas mayores de 60 años y encontró que quienes tenían picos de glucosa frecuentes después de las comidas, aunque sus valores en ayunas fueran normales, tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar deterioro cognitivo, enfermedad cardiovascular y daño renal. Lo que entra por la boca en la primera comida del día establece el tono metabólico de las siguientes 8 horas. Si la primera decisión del día dispara la glucosa, todo lo demás en ese día trabaja en desventaja. Ahora vamos a lo concreto. Estos son los desayunos que parecen saludables y que en realidad están generando picos de glucosa que tu cuerpo ya no puede manejar bien. El primero es el jugo de naranja natural. Sé lo que estás pensando. Es natural, es fruta, tiene vitamina C, lo he tomado toda la vida. Y tienes razón en todo eso. Pero hay un detalle que cambia completamente su efecto en el cuerpo. Cuando exprimes una naranja, eliminas la fibra. Y esa fibra era exactamente lo que hacía que el azúcar de la fruta se absorbiera lentamente sin generar picos. Sin ella, el jugo llega al intestino como azúcar casi pura. Un vaso de jugo de naranja natural puede contener el equivalente glucémico de 3 o 4 naranjas enteras sin la fibra que las acompaña. Para un adulto mayor con sensibilidad reducida a la insulina,
Eso es un golpe de glucosa significativo antes de las 8 de la mañana. Un estudio del British Medical Journal demostró que reemplazar el jugo de fruta por fruta entera reducía el riesgo de diabetes tipo 2 en un 23%. No es la naranja el problema, es el jugo. El segundo es el pan integral de molde. Durante décadas nos dijeron que el pan integral era la versión saludable del pan blanco. Y comparado con el pan blanco, efectivamente lo es. Pero el pan integral de molde industrializado tiene un índice glucémico muy alto, entre 65 y 75 en la mayoría de marcas comerciales, casi idéntico al del pan blanco, que es alrededor de 70. ¿Por qué? Porque en el proceso industrial de panificación, la harina integral se muele tan fino que pierde gran parte de su estructura de fibra. Lo que queda es una harina que el cuerpo digiere rápido y convierte en glucosa casi tan velozmente como el pan blanco. El color oscuro y la etiqueta que dice integral no reflejan necesariamente el efecto real sobre tu azúcar en sangre. El tercero es la avena instantánea en sobres. La avena real, la avena de grano entero o de corte grueso, es uno de los mejores alimentos para el control de glucosa que existe. Contiene beta-glucano, una fibra soluble con evidencia científica sólida para reducir picos de azúcar. Pero la avena instantánea en sobres es otro producto completamente diferente. Está precocida, molida hasta casi convertirse en polvo, con sabores añadidos y frecuentemente con azúcar o maltodextrina en su composición. El procesamiento destruye la estructura del grano que hace que la avena real sea tan valiosa. Una porción de avena instantánea puede tener un índice glucémico de 80 o más, comparable al azúcar de mesa. El packaging que muestra campos de trigo y colores naturales es marketing, no medicina. El cuarto, y este sorprende a muchas personas, es la fruta troceada con yogur bajo en grasa. El yogur bajo en grasa frecuentemente compensa la ausencia de grasa con azúcar, añadida para mantener el sabor. Revisa la etiqueta de tu yogur habitual. Si en la lista de ingredientes aparece azúcar, jarabe de maíz, dextrosa o cualquier otro nombre de azúcar, en los primeros 5 ingredientes, ese yogur está contribuyendo a tu pico de glucosa matutino más de lo que imaginas. Combinado con fruta muy madura o fruta tropical como mango, papaya o piña, que tienen alta carga glucémica, el resultado puede ser un desayuno que dispara tu azúcar significativamente. Ahora, lo importante no es eliminar el desayuno ni pasar hambre. Lo importante es reemplazar con opciones que nutren igual, pero que respetan la capacidad metabólica real de tu cuerpo después de los 60 años. La primera alternativa es el huevo entero con aguacate. Y cuando digo huevo entero, me refiero a la yema también, porque la yema contiene colina, un compuesto fundamental para la salud del hígado y la memoria que la mayoría de personas mayores consumen en cantidades insuficientes. Los huevos tienen un índice glucémico de prácticamente 0. No disparan el azúcar. Proporcionan proteína de alta calidad que activa señales de saciedad que duran horas. Y la grasa saludable del aguacate, rica en ácido oleico, ralentiza el vaciamiento gástrico, lo que significa que cualquier otro carbohidrato que consumas en ese desayuno se absorberá más lentamente. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2022 analizó datos de más de 400,000 personas y encontró que el consumo regular de huevos no aumentaba el riesgo cardiovascular en adultos sanos, y que quienes los consumían en el desayuno tenían menor variabilidad glucémica a lo largo del día comparados con quienes desayunaban carbohidratos refinados. ¿Cómo usarlo correctamente? 2 huevos, preparados como prefieras, revueltos, pasados por agua, pochados, acompañados de un cuarto o medio aguacate. Si quieres añadir algo más, una porción pequeña de vegetales salteados como espinaca, pimientos o champiñones es perfecta. Tiempo mínimo para ver resultados. Desde la primera semana, notarás mayor saciedad y menos antojos a media mañana. Consideración importante. Si tu médico te ha indicado limitar los huevos por alguna condición específica, consulta con él antes de hacer este cambio. La segunda alternativa es la avena de grano entero de cocción lenta con canela de Ceilán, no la instantánea en sobre, la avena de grano entero o de corte grueso, que tarda entre 15 y 20 minutos en cocinarse. Esa diferencia de tiempo de cocción no es un inconveniente, es la diferencia metabólica real. La estructura del grano permanece intacta, el betaglucano funciona como debe y el índice glucémico baja a entre 40 y 55.
casi la mitad de la avena instantánea. La canela de Ceilán, no la canela común que es casia, contiene proantocianidinas tipo A que actúan sobre los receptores de insulina, mejorando su sensibilidad. Un estudio del Journal of Medicinal Food, que revisó 18 ensayos clínicos con más de 1.400 participantes, encontró que el consumo regular de canela reducía la glucosa en ayunas en promedio 24 miligramos por decilitro en personas con resistencia a la insulina. Media cucharadita de canela de Ceilán sobre la avena cocida, junto con unas nueces o almendras que añaden grasa buena y proteína, convierte este desayuno en una herramienta metabólica real. ¿Cómo usarlo? 1/3 de taza de avena de grano entero cocinada en agua o leche sin azúcar, media cucharadita de canela de Ceilán en polvo, un pequeño puñado de nueces o almendras, y si necesitas endulzar, unas fresas o arándanos que tienen baja carga glucémica. Tiempo para resultados. En 4 semanas de consumo constante, muchas personas reportan mejoras medibles en su glucosa en ayunas. Consideración. Si tomas medicación para diabetes, monitorea tu glucosa de cerca, porque este cambio puede potenciar el efecto de tu medicamento. La tercera alternativa puede sorprenderte porque no parece un desayuno tradicional, pero es una de las opciones más protectoras que existe para el metabolismo después de los 60 años. Es un desayuno basado en legumbres, específicamente lentejas, frijoles negros o garbanzos cocidos, acompañados de un huevo o de queso fresco. Las legumbres tienen algo que ningún cereal procesado puede igualar: una combinación de proteína, fibra soluble e insoluble y almidón resistente que genera uno de los efectos glucémicos más bajos de todos los alimentos. El almidón resistente de las legumbres no se digiere en el intestino delgado, llega al intestino grueso, donde alimenta la microbiota beneficiosa y produce ácidos grasos de cadena corta que mejoran la sensibilidad a la insulina. En muchas culturas latinoamericanas, comer legumbres en la mañana no es extraño. Frijoles con huevo, lentejas con queso, son desayunos tradicionales que la ciencia moderna ahora confirma como metabólicamente superiores a muchos desayunos modernos. Un estudio de la Universidad de Toronto que siguió a adultos mayores durante 6 meses, encontró que reemplazar los cereales del desayuno por legumbres reducía la HbA1c en promedio 0.8 puntos, un cambio clínicamente significativo comparable al efecto de algunos medicamentos orales. ¿Cómo usarlo? Media taza de legumbres cocidas que pueden prepararse la noche anterior con un huevo revuelto o 2 cucharadas de queso fresco. Y si gustas, salsa, cilantro o lo que usas habitualmente. Lo importante es la base de legumbre. Tiempo para resultados: 4 a 8 semanas para cambios medibles en glucosa en ayunas y energía sostenida. Ahora hay algo que está saboteando silenciosamente cualquier desayuno saludable que elijas, y es algo que la mayoría de personas no relaciona con el azúcar en sangre. Me refiero al café con azúcar o con leche condensada, tomado inmediatamente antes o durante el desayuno. El café solo, sin añadidos, es en realidad beneficioso para la sensibilidad a la insulina. Contiene polifenoles que tienen efectos antiinflamatorios reales, pero cuando añades 2 o 3 cucharaditas de azúcar, jarabe de sabor o leche condensada, conviertes tu café en una bebida que dispara la glucosa antes de que el desayuno sólido llegue siquiera al estómago. Y ese pico inicial de glucosa en ayunas, cuando la sensibilidad a la insulina es naturalmente más baja por la mañana, es especialmente problemático. Mi recomendación es gradual. Si tomas el café muy dulce, reduce la cantidad de azúcar a la mitad durante 2 semanas, luego a 1/4 durante otras 2 semanas, y después prueba solo con una pizca de canela que añade dulzor natural sin glucosa. La mayoría de personas que hacen esto me dicen que después de 4 semanas, el café con azúcar les parece demasiado dulce. El paladar se adapta y la diferencia metabólica es sustancial. Una alternativa que potencia el café en lugar de arruinarlo. Añade media cucharadita de canela de Ceilán directamente al café. La canela se disuelve bien en líquido caliente, modifica el sabor de forma agradable y añade sus propiedades de sensibilización a la insulina precisamente en el momento del día en que más las necesitas. Como bonus, quiero compartirte algo que por sí solo puede mejorar tu glucosa post-desayuno entre un 20 y un 35% sin cambiar nada más de lo que comes. Se llama la caminata digestiva de 10 minutos. Funciona así. Aproximadamente 10 minutos después de terminar tu desayuno, caminas a paso moderado durante 10 minutos. No necesitas salir a la calle si no quieres.
Puedes caminar dentro de tu casa, subir y bajar unas escaleras suavemente o moverte en el jardín. Lo que importa es el movimiento muscular después de comer. Cuando tus músculos se contraen, activan transportadores de glucosa llamados GLUT4 por una vía completamente independiente de la insulina. Eso significa que tus músculos absorben glucosa de la sangre sin necesitar que la fábrica de insulina trabaje más. Es como abrir una puerta trasera para que la glucosa entre a las células directamente. Un estudio de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, publicado en la revista Diabetología, encontró que caminar 10 minutos después de cada comida reducía los picos de glucosa postprandial en un 22%, más que caminar 30 minutos una sola vez al día. El momento importa más que la duración total. Para los primeros días, pon una pequeña alarma 10 minutos después de terminar el desayuno. Cuando suene, párate y camina. Eso es todo. En 2 o 3 semanas, se convierte en hábito automático. Señales de que debes consultar a tu médico antes de comenzar cualquier cambio. Si tienes glucosa en ayunas por encima de 200 miligramos por decilitro, si tomas insulina inyectable, si has tenido episodios de hipoglucemia recientes, o si tu médico te ha indicado una dieta específica por alguna condición. En esos casos, estos cambios deben coordinarse con supervisión profesional. Muy bien, hemos recorrido juntos información que la mayoría de personas nunca recibe en una consulta médica de 15 minutos. Ahora tienes el conocimiento, pero el conocimiento sin acción no cambia el azúcar de nadie. Esto es exactamente lo que quiero que hagas mañana por la mañana. Primero, antes de dormir esta noche, revisa qué tienes en casa de los 3 desayunos que mencioné. Si tienes huevos y aguacate, mañana ya puedes empezar. Si tienes avena de grano entero, no instantánea, también. Si tienes frijoles o lentejas de la noche anterior, perfectamente. Segundo, si tu desayuno habitual es uno de los que mencioné como problemáticos, no lo elimines de golpe. Haz una transición. Empieza por reemplazar solo el jugo por agua o por la fruta entera y cambia solo un elemento a la vez. Tercero, pon la alarma de 10 minutos después del desayuno mañana mismo y prueba esa caminata. No la olvides porque es gratuita, toma 10 minutos y tiene evidencia científica que respalda su efecto. ¿Qué puedes esperar? En la primera semana notarás que la sensación de hambre a media mañana disminuye. Eso es la proteína y la fibra real haciendo su trabajo. En las primeras 2 semanas, si tienes glucómetro en casa, puedes medir tu glucosa 2 horas después del desayuno nuevo y comparar con lo que marcaba antes. Muchas personas ven diferencias de 20 a 40 miligramos por decilitro. En el primer mes, si eres constante, es probable que notes más energía sostenida en la mañana, mejor concentración y en algunos casos, mejoras en los análisis que tu médico pida en la próxima visita. Si este video te dio información que no habías escuchado de esta forma antes, si finalmente entiendes por qué tu desayuno de siempre puede estar saboteando el resto de tu día, y si estás listo para hacer ese primer cambio mañana, déjame un comentario con 2 palabras. Glucosa estable. Esas 2 palabras me dicen que viste el video completo, que entendiste el mensaje y que estás comprometido a actuar. Yo leo cada comentario personalmente y selecciono historias de las personas que aplican estos cambios para compartirlas en videos futuros. Quiero saber cómo te va en un mes. Si conoces a alguien mayor de 60 años que tome jugo de naranja todas las mañanas, que desayune pan integral convencido de que es lo más saludable, o que tenga el azúcar un poco alta sin entender por qué, por favor comparte este video con esa persona ahora. No lo dejes para después. Esa información concreta puede ser exactamente lo que necesitan para cambiar algo pequeño que tiene un impacto grande. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido como este, basado en ciencia, explicado de forma clara y práctica. Cada semana, publico protocolos que puedes aplicar sin necesitar un médico al lado en cada paso. La próxima semana voy a mostrarte qué sucede en tu cuerpo cuando dejas de comer pan por 30 días, y los resultados van a sorprenderte porque no son exactamente lo que la mayoría espera. Si tienes el hábito del pan en cualquier comida del día, ese video te va a interesar. Quiero que sepas algo importante antes de despedirme. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas invertido este tiempo en entender cómo funciona tu metabolismo, dice mucho sobre ti. No eres una persona que se resigna. Eres alguien que busca información real para tomar decisiones reales. Y eso es exactamente lo que marca la diferencia entre envejecer con vitalidad o simplemente envejecer.
Tu cuerpo después de los 60 no está roto. Está adaptado a un mundo diferente al que tenemos hoy. Y cuando le das las señales correctas desde el primer momento del día, responde. No de la noche a la mañana, pero responde. La constancia es el único ingrediente que ningún alimento puede reemplazar. Tu glucosa no es una sentencia, es una señal, y ahora sabes cómo escucharla y qué hacer con ella. Gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza, gracias por elegir educarte en lugar de simplemente resignarte. Soy el Dr. Adrian Santos. Empieza mañana. Un desayuno diferente. 10 minutos caminando, eso es suficiente para comenzar. Nos vemos en el próximo video. Este video tiene fines exclusivamente educativos e informativos. La información presentada no constituye consejo médico profesional ni reemplaza la consulta con tu médico personal. Si tienes condiciones médicas diagnosticadas, tomas medicamentos para diabetes, presión arterial u otras condiciones crónicas, o estás bajo tratamiento médico activo, consulta siempre con tu profesional de salud antes de realizar cambios en tu alimentación o rutina. Nunca suspendas ni modifiques medicamentos prescritos sin supervisión médica. Si experimentas síntomas como mareo severo, visión borrosa, dolor en el pecho o glucosa por encima de 300 miligramos por decilitro, busca atención médica de emergencia inmediatamente.